Buenos días, gracias por esa presentación. Bueno, como lo dijeron, mi nombre es Piero Vázquez, yo soy un abogado peruano y me especialicé en derechos humanos, ¿no? En el último tiempo he venido trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que me pidieron que haga esta presentación sobre la CIDH, estado actual y retos a futuro, y el nombre es bastante ambicioso para lo que realmente vamos a hacer, que es, preferiría pensar en una conversación más sobre cuál es el estado actual de la Comisión y sus retos a futuro, ¿no? Creo que pensar en abarcar temas tan amplios resultaría bastante ambicioso y yo no soy tan ambicioso en verdad. Entonces, creo que me gustaría que organicemos esta presentación. Primero hablar cuál es la naturaleza. Yo tengo una tendencia a hablar un poco jurídico por mi formación, o en términos muy abogadiles, así que por eso hablo de la naturaleza. Tal vez me enfoque en lo jurídico, pero por favor, no quiero que piensen que esta es una presentación que va a excluir otro tipo de análisis, ¿no? O cuál es la naturaleza de un órgano como la CIDH, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que se le piden, hay muchas cosas que se esperan, pero para poder hablar del estado actual, de los retos y del futuro, tenemos que ver a quién estamos interrogando, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a plantear al inicio de esta presentación. Luego quiero que hablemos del mandato, estructura, la estrategia de la CIDH, vamos a hablar de sus mecanismos de intervención y luego de los nuevos mecanismos de intervención que están apareciendo en el sistema interamericano. Como el órgano que es, como lo que vamos a ver, una de las principales ventajas o digamos lo que hace diferente a la Comisión es que es un órgano bastante maleable, porque no es una corte específicamente, no es un consejo que representa estados, es un órgano bastante sui generis en su especie, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a probablemente algunas partes pasarlas más rápidas que otras para no aburrirnos. Yo sé que ya vienen trabajando una semana completa, así que si hay algo que estoy pasando o dando por entendido que todos estamos en la misma página, simplemente me hacen una señal y puedo retomar y profundizar algún tema si es que es importante para alguno y alguna de ustedes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a pasar a este micrófono de aquí, porque yo hablo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O no? Ok. ¿Cuál es la naturaleza de un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ellos son los comisionados y creo que como decía, una de las ventajas de tener un órgano como la Comisión es que no tenemos una representación de estados necesariamente como otro tipo de consejos u otro tipo de órganos de protección de derechos humanos, sino son personas que por su relevancia, tal como indica la Convención, o por su compromiso con los derechos humanos, han asumido la labor temporal de ser la cara de la Comisión Interamericana, ¿sí? Entonces es una composición de diferentes nacionalidades, es una composición de diferentes backgrounds profesionales y es una composición que tiene, digamos, se van de acuerdo a los diferentes grupos de trabajo de la Comisión, las diferentes relatorías, van asumiendo rotativamente estas funciones como la cara de la representación de la Comisión Interamericana como institución. Pero si vamos un paso atrás antes de quiénes son ellos, y lo que quiero es que cuestionemos un poco ese rol de la Comisión, creo que eso es lo que me interesa que hagamos en este espacio que precisamente nos sirven para reflexionar un poco más allá del día a día o de la ejecución misma de las actividades, ¿no? Entonces yo les voy a poner la foto de alguien y quiero que todos sabemos quién es, evidentemente. Esa es la foto de la película de 1931, pero es Frankenstein, ¿no? ¿Alguien recuerda la historia de Frankenstein? ¿Alguien? Básicamente era un científico que quería demostrar cómo volver a alguien a la vida, ensambla un cuerpo de tecnología, un cuerpo como de varios cadáveres y al final le da vida a través de un proceso eléctrico. Exacto. Sí, entonces agarra diferentes partes y crea una criatura, ¿no?
crea este ente, ¿no? Esta entidad diferente, que no es exactamente algo que lo refleje, aunque se le asemeje, pero finalmente es un ente diferenciado, autónomo, con libertad, con autonomía, diferente al creador, ¿no? Entonces, ¿y por qué llevo a la historia de Frankenstein? No es puro capricho. De hecho, hay todo un libro escrito sobre cómo la historia de Frankenstein se asemeja a la de las organizaciones internacionales y sus órganos. Pero ¿a dónde quiero ir? Bueno, en todo caso, ¿qué parte de la metáfora es la que nos interesa en este espacio y en esta discusión? Hay muchas, digamos, en las tensiones relacionadas con organizaciones internacionales, las actividades de sus órganos y los estados, hay algunas corrientes que van a ir a cuestionar si es que las organizaciones internacionales y las actividades que realizan sus órganos son realmente autónomas y libres de las injerencias de los estados miembros que las crearon. Si es que la criatura es en realidad suficientemente autónoma e independiente de la voluntad de su creador, ¿no? Recordemos lo que pasa con Frankenstein, empieza a aterrorizar a la población en la que se había insertado, ¿no? Empieza a aterrorizar a su propio creador. Un poco esa es la paradoja, digamos, de esa historia, ¿no? Cuando dudamos o cuando pensamos que este mito inocente de un órgano libre e independiente, que va a cumplir sus mandatos sin las injerencias propias de las relaciones internacionales, o esta frase de Morgenthau que la organización más poderosa es siempre la herramienta de su miembro más poderoso, ¿sí? La organización internacional más poderosa es siempre la herramienta del miembro más poderoso, ¿no? Y ejemplos de esto efectivamente se encuentran en el periodo de la posguerra, cuando tenemos el Consejo de Seguridad, digamos, apoyando una forma y una visión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyando una forma y una visión de derecho, o más bien de relaciones internacionales o de política internacional, ¿no? Entonces, creo que lo que nos puede llevar a preguntar es si es que estamos realmente frente a un mito inocente, si es que órganos y organizaciones que tienen mandatos tan importantes y que pueden generar y que han generado tensiones respecto de los estados, tienen la verdadera capacidad de transformar y de proteger los mandatos que se les encomiendan, ¿no? No quiero entrar tanto en teoría más allá de la metáfora, que creo que me parece poderosa e interesante, pero existen bastantes críticas que nos hacen pensar lo contrario, o sea que no es un mito inocente, ¿sí? Sí, es cierto que el derecho internacional, los derechos humanos, finalmente son creados por acuerdos entre los estados a través de tratados, ¿sí? Lo que hacen, digamos, se podría decir que lo que hacen no es nada novedoso, estos órganos de protección, que no crean derechos, simplemente cumplen las encomiendas de los estados, que son los estados los encargados y siguen siendo los encargados de la creación y de la legislación en el derecho internacional y específicamente del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que una organización como la que yo trabajo protege y defiende. Pero también hay otras miradas diferentes, ¿no? Y esta metáfora, por si acaso, es del profesor Álvarez. Hay un libro muy bueno que se llama International Organizations as Lawmakers, donde se plantean estas tensiones. Entonces, claro, lo que indica él es, o sea, podemos ver transformaciones. Sí es posible que podemos ver, por ejemplo, que hay un impacto en las fuentes tradicionales del derecho, ¿no? Pienso en la jurisprudencia del sistema interamericano, pienso en los instrumentos de derecho blando, de soft law, que aparecen y que ayudan a transformar, que ayudan a redimensionar las obligaciones que los estados se han comprometido a través de los tratados. Pienso también en la interpretación del contenido de las obligaciones nuevamente en una forma expansiva, incluso generando las tensiones se está desconociendo, se están agregando obligaciones sustantivas a diferentes de la voluntad de compromiso de los estados. Digamos, esas tensiones son generadas por estos procesos, ¿no? Hay un impacto en los modos de aplicación, las obligaciones del derecho internacional. Pienso en este momento, y vamos a entrar un poco más en detalle, cómo se están creando nuevos mecanismos de protección de derechos humanos, como el MESA y el MESENI, que son los mecanismos de seguimiento
por ejemplo, al caso de Ayotzinapa o a la situación en este momento de Nicaragua, que son grupos de trabajo totalmente novedosos, que no habían existido como tales. O sea, grupos de seguimiento hemos tenido toda la vida, ¿no? Pero grupos que están dedicados exclusivamente en el territorio, en el campo, para hacer seguimiento, eso es algo novedoso del último proceso a partir de Ayotzinapa, ¿no? Un grupo especial de expertos que genera y que deviene en la creación de un mecanismo de seguimiento, eso es algo que es patente de la Comisión en este momento, ¿sí? Y por ejemplo, claro, y el impacto en el cumplimiento y rendición de cuentas de los estados. Los estados, en esa forma antigua de ver la soberanía, que pueden hacer todo, de pronto ahora se ven fiscalizados, ¿no? Y la Comisión emite un informe temático sobre, sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario, un tema que pocas veces se le ha dado el espacio que tenía, que ha debido tener ante la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en alrededor de 5 países de la región, en el desconocimiento de cuántos son, dónde habitan, cuál es su territorio, y de pronto la Comisión saca un informe, ¿no?, sobre esta temática. Entonces se vuelve un tema de agenda, se vuelve un tema de quién ha hecho qué, y empieza la producción, y así se va avanzando, y así se impulsa el trabajo, así se impulsa la preocupación por determinadas temáticas de derechos humanos, ¿no? Y eso parte de un mecanismo, parte de la posibilidad de un órgano con los mandatos característicos como la Comisión Interamericana para avanzar en ese proceso, ¿sí? Entonces, decir que es un mito inocente, no sé, es una afirmación que tenemos que reanalizar tal vez, ¿no? Este tipo de organizaciones ha tenido, y de acuerdo con investigaciones, tienen un impacto en el desarrollo, o en todo caso, en la dirección que toman los estados en la creación de sus políticas, en este caso específico de protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces, en este momento ya hay ataduras legales de estas criaturas, ¿sí? Regresemos a la cara de Frankenstein, de estas criaturas que en la metáfora, pues, de pronto empiezan a aterrorizar a su creador, ¿no? Yo no quiero utilizar la palabra aterrorizar porque no, me parece bastante fuerte, pero en todo caso se vuelven con la obligación de rendir cuentas a la propia criatura que han investido con estos mandatos a través de acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuáles son los retos futuros, primero tenemos que entender cuál es la naturaleza y las tensiones a las que un órgano como la Comisión puede estar expuesto, ¿sí? Y la propia Organización de Estados Americanos como órgano principal en derechos humanos al que la Comisión Interamericana se adscribe, ¿no? Al que le debe finalmente su personalidad. La personalidad jurídica reposa en la Organización de Estados Americanos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, entonces la comisión, vamos a pasar muy rápido aquí, esto es algo que está en cualquier Wikipedia que puedan encontrar sobre la comisión. Se crea en el año 48, en la 9ª conferencia, es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Fue un proceso largo, fueron 8 conferencias antes de, obviamente, llegar a la 9ª, que fue en Bogotá, desde 1899, que fue la primera en Washington, hacia 1948, se dieron varios procesos bastante interesantes. De hecho, yo por una investigación que hice tuve que leer todos los documentos de las conferencias para tratar de identificar cómo es que aparece la materia de los derechos humanos en la organización, ¿no? Y es un asunto que está dentro de su génesis, junto con otro concepto que también está desde siempre mencionado, con diferentes dimensiones y nociones, como es la democracia, ¿no? Ambos conceptos aparecen en la organización Democracia y Derechos Humanos desde sus primeros documentos, con otra idea de lo que era democracia, un poco más de una forma de negación de otros tipos de sistemas políticos, por ejemplo, pues los socialistas, los del Este o los de la Unión Soviética de modo específico, y el concepto de derechos humanos estaba más hacia el derecho internacional humanitario, no más hacia las protecciones en el marco de conflictos armados. Pero luego se fue perfilando mucho más hasta que llegamos al 48 y se crea la Organización de Estados Americanos. En el 59, en el marco de otro tipo de reunión, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
sistema de peticiones y casos propiamente en el 65, procesalmente en el 79, a partir de la adopción de la Convención Americana, ¿sí? Este recuento histórico muy a grandes rasgos es, creo que me permite o nos permite identificar dos cosas, ¿no? Que hay un arraigo importante en la organización que da pie a la creación de la comisión con el compromiso y el respeto de los derechos humanos, y lo otro es que la comisión nace, digamos, en el marco de una organización que venía formándose, que iba cobrando su propia personalidad internacional, y al mismo tiempo la comisión como un órgano autónomo tiene su propia personalidad, tiene sus propias prácticas, tiene su propia forma de trabajo, ¿no? Que vamos a entrar un poco más en detalle más adelante, ¿no? Entonces, el artículo 106 de la Carta es el que, bueno, dice que habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, no, esta no es la Carta del 48, esa Carta ha sido reformada en diferentes años, eso es como está hoy en día, ¿sí? Pero habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia, ¿sí? Entonces tenemos ahí en azul los principales, digamos, las principales palabras, creo yo, ¿no? La observancia y defensa de los derechos humanos, y es un órgano consultivo de la organización. Es indesligable, la comisión es un órgano de la organización, no es... muchas veces se piensa que la organización, yo sé que ustedes no, pero se piensa que la comisión es un órgano, es una organización en sí misma, no. La organización es parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por eso es que sus mandatos y sus sistemas de protección son aplicables a todos ellos, ¿no? Incluso a los que tienen el menor vínculo con la organización y en el menor vínculo con los tratados de derechos humanos de modo digamos, en sentido de la ratificación de los mismos. Entonces, bueno, por la estructura de nosotros tenemos dos secretarías adjuntas, la de peticiones y casos y la Secretaría Ejecutiva, y tuve que copiar el nombre porque sigue siendo muy largo para mí, de monitoreo, promoción, cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones, ¿sí? Yo trabajo en la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Peticiones y Casos, en la sección de fondo y corte, ¿sí? Entonces, vamos a entrar, voy a hacer probablemente por, digamos, el tipo de experiencia que tengo, mayor énfasis en estos mecanismos, pero también vamos a hacer la referencia a los otros mecanismos, ¿sí? Bueno, eso no quedó bien, pero yo me imagino que ustedes no leen ese idioma. Lo que quería trasladar aquí era la misión, visión y los 5 objetivos estratégicos y los 21 programas que tiene la Comisión Interamericana en este momento. Este es el mapa de la hoja resumen. Lo pueden buscar como mapa estratégico del plan estratégico de la Comisión Interamericana, está en internet. Pero bueno, no copió bien el formato. Quería mostrarles los objetivos específicos, lamentablemente no salieron, pero digamos, están ahí: el fortalecimiento de los sistemas de protección, contribuir con la justicia. Eso nos va a llevar a algunos de los retos que vamos a analizar más adelante, que tiene que ver con el atraso procesal en el sistema interamericano y otros más. Y acá estaban los temas priorizados también, que son los grupos, la mención explícita a algunos grupos vulnerables y a los asuntos de memoria, reparación y justicia, pero bueno, voy a hacérselas llegar de otro modo, ¿sí? Entonces, bueno, entremos a los mecanismos de intervención de la Comisión Interamericana. Como yo dije, esto está dentro de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Casos y Peticiones, y vamos a hablar de 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es la etapa de registro, admisibilidad, fondo. Luego viene una etapa de seguimiento de recomendaciones para la determinación de si es que el caso se va a llevar a la corte, y luego inicia otra etapa procesal. No voy a entrar en los detalles de cómo se llega a una y otra etapa, simplemente quiero que hagamos un repaso de dónde es que la comisión ha sido, digamos, novedosa en sus interpretaciones en el marco de cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces quiero que vayamos cuando se envía una petición a la Comisión Interamericana, bueno, primero es que se realiza una determinación de si es que cumple o no cumple con los requisitos
preliminares, es lo que llamamos la etapa de estudio inicial o la etapa de registro. Yo también he trabajado en esa sección y es básicamente una revisión de los clásicos requisitos de la convención, de establecer la convención para que la comisión pueda conocer un caso antes de un examen de admisibilidad propiamente. En esta etapa, más o menos el 85% de los casos o el 80% de los casos se declaran no tramitables, o sea, no pasan la siguiente etapa porque cae alguno de los requisitos, ¿no? No se acudió a las autoridades judiciales o no se explicó por qué debería ser un caso en el cual se exceptúe el requisito del agotamiento, porque la presentación está fuera de plazo, recuerden son 6 meses después de que se acaban los recursos internos para que se pueda presentar una petición a la comisión, y a veces mandan peticiones que están fuera de plazo, o no se representa, es una situación tal vez traumática, terrible, pero no representa una violación de alguno de los artículos de la Convención Americana o de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como se llama. Entonces, o la Declaración Americana simplemente. Entonces, si alguno de estos requisitos no encaja y no funciona, la petición no es tramitable. Lo que la Secretaría Ejecutiva decide es comunicar la no tramitabilidad a los peticionarios, porque ¿para qué vamos a echar a andar toda la maquinaria con los pocos recursos que tenemos si es que es una petición que no va a dar ningún resultado, porque procesalmente ya se puede ver, ni siquiera desde un análisis de prima facie, sino de un análisis preliminar, un análisis de estudio inicial, que el caso no va a tener una repercusión suficiente, no va a llegar o no va a tener, no va a desembocar en un contencioso o en una solución amistosa, porque simplemente no cumple con los requisitos mínimos. Entonces hay situaciones muy interesantes, hay situaciones realmente vulneratorias de derechos humanos, pero que no podemos hacer casi nada porque está presentada fuera de plazo, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de algunas excepciones, pero esos son los requisitos del sistema interamericano, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos en la sección de registro cuando llega una petición. Analizamos el agotamiento, el plazo y la caracterización, si es que esto representa o no una vulneración de derechos humanos. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos términos cuando hablemos de la admisibilidad, ¿no? Ahora, si la petición se declara tramitable, pasa a la siguiente etapa, que es el análisis de admisibilidad, en el que hacemos el análisis de las, primero, competencias y luego requisitos de admisibilidad. Cuando hablamos de las competencias, vamos a hablar de las 4 razones clásicas para declarar la competencia de un órgano respecto a un tema. La ración en materia es quién es la víctima, ¿no? Entonces, creo que acá el sistema interamericano, siempre trabajando en pared, la Comisión y la Corte, digamos como los principales órganos, ha habido una... a ver, quiero organizar un poco esto, ¿cómo lo voy a decir en todo caso? No es que hay el cierre del sistema para las personas jurídicas, pero en todo caso todavía existe coincidencia entre ambos órganos del sistema interamericano, que el sistema sigue siendo exclusivamente para personas humanas, no para organizaciones, no para personas jurídicas, salvo algunas excepciones, ¿sí? Y las excepciones que se han planteado, y creo que eso es el aporte del sistema interamericano, de los órganos del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana, que es la puerta de entrada al sistema de casos y peticiones, respecto de los pueblos indígenas, respecto de los medios de comunicación, respecto de los sindicatos. Eso en realidad es una interpretación que todavía no hemos puesto en práctica porque fue declarada en la última opinión consultiva de la Corte sobre estos temas. Entonces, en principio, ¿quién es víctima para el sistema interamericano? Para la Comisión Interamericana es la persona humana. Ahora, no podemos negar que a partir de los casos de pueblos indígenas se ha elevado pues la edad del sujeto colectivo también. Las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas son las que han abierto la puerta a hablar de sujetos colectivos en la Comisión Interamericana. Entonces los pueblos indígenas presentan casos como tales también, y las violaciones relacionadas con la propiedad colectiva se dan respecto de los pueblos indígenas. Siempre la vulneración se hace respecto del artículo 21, que habla de la propiedad individual, pero respecto del cual se ha reconocido un elemento de, bueno, digamos, una dimensión colectiva en su enunciación en la Convención Americana, ¿sí? Entonces,
Igual con los medios de comunicación, la Comisión ha entendido que algunos derechos para ser ejercidos, por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, no se pueden ejercer, o sea, cada periodista no va a tener su canal de televisión o su propio periódico, ¿no? Eso es inviable. Entonces, algunos derechos de la Convención para ser ejercidos requieren la unión a través de personas jurídicas. Entonces, en esos casos, muchas veces los procesos judiciales para el agotamiento de los recursos se hacen en nombre de la persona jurídica. Entonces, eso en su momento a los órganos del sistema fue, ¿esto representa una vulneración o no representa una vulneración en los términos de quién es víctima en la Convención? Porque no son los periodistas individualmente. Y eso nos ha llevado a pensar que sí, efectivamente, los medios de comunicación permiten y canalizan el ejercicio de los derechos, del derecho a la libertad de expresión de cada uno de los individuos que participa de ese medio de comunicación. Entonces, a partir de ahí también se han creado algunas excepciones, ¿no? Y por ejemplo, podría abrir la puerta a esto a pensar a los partidos políticos, ¿no? Todavía no es una puerta abierta, no es una idea explorada, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los partidos políticos? Podríamos pensar también como sujetos colectivos de derechos humanos. Digamos, son pasos y avances, ¿no? La puerta sí se encuentra cerrada todavía para las empresas como personas jurídicas que reclaman violaciones autónomas a su patrimonio o a su nombre, a su buena reputación, etcétera. Eso es una puerta que aún se encuentra cerrada. En cuanto a la competencia, bueno, en la Convención se encuentran y en el reglamento de la Comisión se encuentran los tratados para los que somos competentes de conocer. Creo que uno de los logros del sistema ha sido la declaración, bueno, desde siempre la Comisión ha conocido vulneraciones y ha hecho la conexión con, antes incluso de la existencia de tratados, con la Declaración Americana de Derechos Humanos. Ahora estamos presenciando la aparición de los DESC a través de, ya no como la primera etapa, a través de otros artículos de la Convención Americana, sino aparece el derecho, ya no el derecho a la pensión a través del artículo 21, por ejemplo, o ya no el derecho a la salud a través del artículo 5, que es integridad personal, sino ya vemos reivindicaciones claras del derecho a la salud de modo autónomo a través del artículo 26, que es el derecho de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? A través de una metodología que la Comisión y la Corte están perfeccionando y están yendo hacia una dirección, ¿no? Entonces, ya sabemos que el artículo 26 contiene obligaciones sustantivas en derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Que dependen de ¿qué? Dependen de si es que la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos, tiene alguna dimensión sustantiva respecto de ese derecho. Entonces, si encontramos una dimensión sustantiva sobre el derecho, hasta ahora se ha hecho en Lagos del Campo con el derecho a los derechos laborales, y hay algunas menciones a salud, pero vamos a presenciar que en la Carta de la OEA hay muchas otras menciones a otro tipo de normas que se podrían declarar como sustantivas. Entonces, se están abriendo la puerta para una nueva etapa en el reconocimiento de derechos autónomos y no a través de necesariamente reivindicaciones que pasan por otros derechos civiles y políticos. ¿Estoy yendo muy rápido o estoy hablando claro? ¿Sí? Ok, espero que sí. En cuanto a las competencias temporales de la Comisión Interamericana, creo que otro gran logro es identificar que hay situaciones que, pese a que la ratificación de los tratados, ¿no? El principio general es la irretroactividad de la aplicación de los tratados, pero hay situaciones que empezaron antes de que el tratado exista, y son situaciones que va a depender de cómo consideremos el hecho, si es que el hecho generador es una violación continua, como lo que se ha hecho en asuntos relacionados con desaparición forzada, y se ha reconocido que asuntos de impunidad también, o prisiones de la libertad que iniciaron injustamente antes de la entrada en vigor de un tratado, pueden ser conocidas incluso si es que el hecho se considera continuado. Ahora, un hecho continuado no es cualquier cosa que me siga generando un malestar o un dolor o algún tipo de afectación a mi vida personal, ¿no? Un hecho, hasta ahora los hechos generadores de tipo continuado son los que están ahí, ¿no? Relacionados con la impunidad y específicamente, de modo claro, hoy lo sabemos sin ninguna duda, la desaparición forzada de personas, ¿no? No es que cualquier situación que genere una afectación constante en mi vida va a ser un hecho continuado.
Entonces creo que también la determinación seria de cuándo es que las reglas generales van a reinterpretarse, creo que también es algo importante en el sistema interamericano y una condición que la Comisión Interamericana se toma bastante en serio. Bueno, ahora en cuanto a la competencia territorial, bueno, lo clásico es que el hecho generador se realiza en el territorio de un Estado, pero hoy el derecho internacional de los derechos humanos está llamando a la apertura de la puerta de la extraterritorialidad de las obligaciones de derechos humanos, dependiendo quién tenía el control. Sí, la extraterritorialidad conceptualizada como un Estado, por ejemplo, que tiene, o empresas nacionales de un Estado, que cometen violaciones de derechos humanos en el territorio de otro Estado, podría llegar a ser el Estado del cual estas empresas tienen nacionalidad responsable por esas violaciones, ¿sí? Por una falta de supervisión, tal vez. Hay puertas que se están abriendo y creo que son, por ejemplo, eso vamos a verlo hacia un futuro, son temas que indefectiblemente van a llegar al sistema interamericano y vamos a ver cómo es que se van a trabajar, ¿no? Pero creo que el asunto de la extraterritorialidad es algo que se está comenzando a mover con fuerza en estos espacios. Ahora, en cuanto a los requisitos de la admisibilidad, creo que nuevamente, tratando de rescatar aquellas experiencias de logro, novedosas que la Comisión ha introducido, creo que en el agotamiento de los recursos internos, una regla establecida en el sistema interamericano que balancea o genera balance y igualdad de armas entre las partes es la carga de la prueba del Estado respecto de la deducción de la falta de agotamiento. Si es que el Estado invoca la falta de agotamiento, tiene que hacerlo durante el trámite ante la Comisión y al mismo tiempo tiene que indicar cuál es el recurso que se tendría que haber agotado, ¿no? Si el Estado no lo hace, la Comisión ha entendido, y creo que ahí está el aporte, entendido que ha renunciado a su prerrogativa de interponer esa defensa procesal. Y eso de ahí es creo que lo que genera un cierto balance, ¿no? El Estado no puede, digamos, simplemente interponer la excepción al agotamiento, que es la clásica y la más grande excepción que nosotros conocemos, que tenemos en el sistema interamericano, que vamos a ver cuando vemos un caso, tiene también reglas para su interposición. Y esas reglas no están en la Convención Americana, esas reglas se han ido construyendo sobre la base del ejercicio y la experiencia. Bueno, entonces, otros requisitos, los otros requisitos de admisibilidad, para terminar ya con esta etapa procesal, es el plazo para presentar la petición, duplicación de procedimientos, caracterización de los hechos alegados, ¿no? Creo que un asunto interesante que les decía respecto al plazo, que la Comisión sí da un periodo de gracia cuando se trata de peticiones que han venido a través del correo postal, ¿no? Entonces toma el término de la distancia también de modo razonable, ¿sí? Un término de la distancia nunca va a ser pues un año, ¿no? Sino el término real de la distancia que hace que la petición llegue fuera de plazo, pese a que se mandó del país cuando estaba dentro del plazo. Pero siempre con una mirada de razonabilidad en la interposición de una petición ante el sistema interamericano. Ahora, el análisis de fondo, ya entrando a la tercera etapa procesal, creo que voy a simplemente hacer una mención somera a la determinación de la caracterización. Como les había planteado los requisitos, se tiene que evidenciar en el análisis de admisibilidad que lo que se está planteando puede llegar a ser una vulneración a la Convención Americana o al Tratado o a la Declaración Americana, como se esté entendiendo, porque podría ser una situación muy desagradable, una situación muy dolorosa, pero que no vulnera el derecho internacional que la Comisión está encargada de supervisar. Entonces, en esos casos, ese análisis se corrobora finalmente en la etapa de fondo, ¿sí? Nosotros utilizamos a través de la evaluación de la prueba de si es que los alegatos jurídicos que se están presentando tienen el respaldo suficiente para determinar que esa situación realmente ocurrió y luego hacer su contraste con el estándar internacional y determinar si es que ha habido alguna vulneración de la Convención Americana. Voy a hablar de la Convención Americana, pero podría ser cualquier otro instrumento que la Comisión tiene competencia para observar y finalmente emitir una recomendación al Estado.
en el análisis de fondo nosotros también puntualizamos de qué modo esa situación descrita es atribuible en términos de las reglas del derecho internacional a los estados, ¿sí? A través de cualquiera de sus obligaciones de respeto, o su obligación de respeto de los derechos humanos, o su obligación de garantía y no discriminación. Entonces, hacemos primero la conexión con el sujeto que nosotros estamos encargados, nuestro creador, o sea, en este caso sería el doctor Víctor Frankenstein, el Estado que estamos supervisando, si es que ese hecho es atribuible de algún modo al Estado, y luego de eso pasamos a la siguiente etapa, que es, ok, ¿cómo es que estos hechos podrían ser atribuibles al Estado? ¿A través de la obligación de respeto, o a través de la violación del principio de no discriminación, o a través de las obligaciones de garantía, ¿no? Y ese es el ejercicio que realizamos en la etapa de fondo. Entonces, otra característica importante, creo, es la forma en la que la Comisión y la Corte, en general los órganos del sistema interamericano, se han aproximado a las reglas clásicas de prueba. Nosotros decimos siempre en derecho la regla general es el que alega, tiene que probar. Pero a veces en situaciones de derechos humanos, a veces en situaciones relacionadas con derechos humanos, el que está en mejor capacidad para probar es el Estado, no es la persona que alega la violación. Entonces hemos determinado que, por ejemplo, cuando se trata de muertes en custodia de personas bajo custodia del Estado, por ejemplo, personas privadas de libertad, personas en instituciones psiquiátricas de internamiento, niños en servicio militar, ¿no? Niños que están prestando el servicio militar, niños en instituciones de cuidado, ¿sí? Vamos a invertir la carga probatoria. Es el Estado el que tiene que brindar una explicación, lo que nosotros llamamos una explicación satisfactoria de cómo ocurrió la muerte. ¿Okay? Personas privadas de libertad también, creo que ya lo había dicho. Entonces, o a través del empleo del uso de la fuerza letal. Digamos que hay un operativo por un grupo, una columna supuestamente subversiva, entonces se da un enfrentamiento armado. Y mueren personas, ¿no? Hay personas que pierden la vida. Entonces, ante esas situaciones, lo que nosotros vamos a analizar ante una vulneración de derechos humanos es que si se realizó una investigación en la cual el uso de la fuerza letal fue correctamente aplicado. Porque muchas veces se dan estos operativos, hay denuncias de que hubo un abuso y simplemente se cierra con un parte el informe del jefe de la brigada y se cierra la situación, no hay ninguna investigación, o la única investigación implica a las propias personas que utilizaron la fuerza letal. Entonces, lo que hemos dicho que está bien, puede ser que incluso se dé una investigación. Digamos que la investigación llega a nivel judicial, pero en la investigación judicial solamente se toma declaración de las personas, los agentes estatales que estaban utilizando la fuerza. Entonces, esa explicación que da el Estado respecto del uso de la fuerza letal es o no es satisfactoria para la Comisión Interamericana. Y eso, digamos, ese estándar ha sido el que se ha perfilado. Es como las explicaciones satisfactorias tienen que darse en el marco de investigaciones independientes. Si no podemos corroborar la investigación independiente que agote todas las líneas lógicas posibles para determinar que el uso de la fuerza letal fue proporcional y adecuado, entonces, digamos, es el modo en que determinamos que se da una vulneración de derechos humanos. Entonces, hay situaciones que ya sabemos claramente cómo afrontar. El Estado ya sabe claramente cómo defenderse, cómo realizar su defensa jurídica para generar prueba que nos permita a nosotros determinar, de acuerdo a los estándares convencionales, si es que una situación, bueno, número uno, ¿a quién le toca probar? Porque no todo le toca probar al Estado. O sea, la persona que alega prueba, la regla general es esa. Pero hay algunas situaciones que están en control de la otra parte. Y esa es la otra parte la que tiene que probar. Y ese creo que es digamos, algo que tenemos que rescatar en la práctica de la Comisión. Otro asunto importantísimo es la identificación de los contextos y los patrones con valor probatorio. Es decir, no va a ser lo mismo que
muera una mujer como producto de violencia en una ciudad en la que no existen reportes de violencia, o lo que pasó en el contexto del caso Campo Algodonero, que como saben, la primera etapa se tramita ante la comisión, que había toda una serie de órganos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, que hablaban del patrón de violencia contra las mujeres, violencia sexual contra las mujeres y la vida, peligro de la vida de las mujeres, cobrará otro tipo de valor probatorio. Entonces, un alegato en el marco de un contexto se refuerza, y el darle valor probatorio a los contextos y a los patrones también es algo que desde el sistema interamericano ha sido empujado y que los estados ahora también conocen. La defensa procesal de los estados va por ese lado muchas veces, va para atacar el contexto, no hay contexto, y dan sus razones, y la comisión los valora, y la comisión determina, ok, tal vez en esta porción efectivamente no había un contexto, y el alegato simplemente es un alegato, pues un dicho que tendrá que ser probado, ¿no? Entonces, también creo que otro aspecto importante en el sistema interamericano es la situación compleja, la situación completa de evaluación que se realiza a una situación, ¿no? Antes había informes pues mucho más largos, hoy en día también nosotros mismos tratamos de agilizar nuestro trabajo, pero siempre tratamos de incorporar una sección de escrutinio respecto del alegato de contexto y de situaciones que ocurren. Ahora, creo que vamos a entrar a algunos estándares, no vamos a ser exhaustivos precisamente por el poco tiempo que tenemos, pero creo que otro asunto importante en el sistema interamericano y que la Comisión ha participado mucho es la identificación de los corpus juris, ¿no? La Convención Americana, estoy hablando en modo general, pero digamos los instrumentos son vagos a veces en su formulación, o existen otros instrumentos mucho más especializados, ¿no? Entonces, la enunciación de corpus juris, de niñez, por ejemplo, la aplicación de la Convención del Niño, los diferentes instrumentos de protección de los niños, en el caso de las mujeres, la aplicación de Belén do Pará con CEDAW, ¿sí? En el caso de los pueblos indígenas, el 169 de la OIT, junto con la Convención, crea un marco de protección mucho más elevado y más adecuado. O sea, esto no es solo capricho, no es la expansión de las obligaciones sustantivas de los estados, porque sí, sino es a partir de las propias reglas de interpretación del derecho internacional, lo lógico, la única conclusión lógica a la que se puede llegar para adecuar una norma que con la generalidad con la que ha sido redactada es utilizar otros mecanismos u otros instrumentos de derecho internacional, siguiendo siempre las reglas que están estipuladas en los propios instrumentos que determinan cómo se hace la interpretación. No es simplemente una creación heroica de un grupo de 7 personas en una mesa que se sientan a tomar decisiones. Es creo que el ejercicio serio de la creación de estos bloques de protección lo que hace que sean vigentes, lo que hace que los estados también los utilicen. Ahora, creo que otro asunto, vamos a dejar esto es más del ejercicio propio de la confección de un informe de fondo, pero vamos a las recomendaciones, y eso es creo que un espacio también gigantesco en el cual podríamos pasarnos bastante tiempo discutiendo, ¿no? Cómo las recomendaciones de la Comisión son un hito también, las recomendaciones en general del sistema interamericano son un hito en la reparación a las víctimas, ¿no? La clásica forma de entender en el derecho internacional el restitutio in integrum, la satisfacción y la indemnización están sobrepasadas por las situaciones que hemos enfrentado, y ante esas situaciones las formas de reparación también han sido repensadas y rediseñadas, ¿no? Entonces, un informe de la Comisión Interamericana casi siempre tiene estos ítems de reparación, ¿no? La reparación integral en el aspecto material, inmaterial y pecuniario, la disposición de medidas de satisfacción, que son las reparaciones simbólicas, la atención en salud mental si es que la víctima lo desea y desea ese tipo de reparación, reabrir, continuar, iniciar investigaciones penales si es que fuera la situación, disponer de mecanismos de no repetición, por ejemplo, que incluyan capacitación, derogación de normas, adopción de normas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algunos estándares, voy a hablar primero como una primera etapa, ¿ok? Esto es muy intuitivo, es algo que creo que
hay personas que han escrito sobre esto, pero yo lo he agrupado en dos grandes grupos, ¿sí? El primer grupo, vamos a hablar tras el autoritarismo latinoamericano, ¿no? Estas sociedades post-conflicto armado, post-dictadura, y que se enfrentaban a grandes violaciones, a grandes patrones de violación. Entonces, creo que acá hay dos grandes temas: la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales, como grandes temas, clásicos temas del sistema interamericano, y como la metodología para determinación, que es una violación pluriofensiva. La Comisión empujó que se incluya el derecho a la personalidad jurídica, que hoy en día ya sabemos que se incluye en el marco de una desaparición forzada. El artículo relacionado con la personalidad jurídica está incorporado, pero es una violación pluriofensiva de la vida, la integridad, la libertad, la personalidad jurídica y, bueno, las garantías procesales, evidentemente. Entonces, y hay un método para determinarlo, ¿no? Si es que una privación de la libertad, intervención de agentes estatales o aquiescencia de los mismos, y si es que se da una situación de encubrimiento de la situación, ¿no? Que el padre o la madre de la persona desaparecida va a la dependencia judicial y le dicen: no, acá no sabemos nada, le cierran la puerta, no le dan información. Digamos, el elemento encubrimiento presente hace que todo esto reconfigure como una desaparición forzada de personas y no simplemente una persona desaparecida sin el elemento de lo forzado que hace que lo vinculemos con el Estado, ¿sí? Ahora, también en las ejecuciones extrajudiciales, violaciones pluriofensivas, y nuevamente aquí es el método de la justificación satisfactoria que les hablaba, del uso de la fuerza letal de modo adecuado. Si es que se dio una investigación con los estándares y las debidas garantías procesales, en el que se descartaron todas las líneas lógicas de la posible causa de la muerte de esta persona, en el marco de una ejecución extrajudicial. Entonces, estos dos grandes temas creo que responden a esa sociedad, a los problemas y violaciones de derechos humanos que devienen de ese momento histórico y social de nuestra región. Y luego de eso, y creo que pensando en este proceso, como habla el profesor Peces Barba, de especificación de los derechos humanos, ¿no? Cuando se adoptan las primeras convenciones de derechos humanos, que son generales, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, ¿no? Y luego empiezan a aparecer convenciones específicas a determinados grupos y a determinadas situaciones. Entonces yo he identificado acá algunos: niñez, bueno, niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, migrantes, personas privadas de libertad, periodistas, ¿no? En el caso de los niños, creo que en este proceso de especificación de la jurisprudencia, como lo vamos a llamar, acá nomás, o sea, no es algo que se conozca como de ese modo, pero en cuanto a los niños, hablamos de la determinación o la declaración de que los estados tienen una especial posición de garante respecto de sus derechos. La identificación de un corpus juris de protección a los niños. Cómo los niños participan en procesos judiciales. Obviamente el tipo de interrogatoria, y esas reglas se están desarrollando cada vez con mayor profundidad. En el último caso de la Corte, o sea, las reglas en el caso, cómo se tienen que aplicar los interrogatorios a niñas víctimas de violencia sexual, es un catálogo, es una directiva de cómo se tienen que conducir este tipo de investigaciones, ¿no? Para sujetos tan frágiles y cuyas vidas han sido tan alteradas. Entonces, creo que eso es uno también de los, estoy dando un recuento muy, muy somero de principales aportes en estos grupos desde mi punto de vista, además. En cuanto a mujer, creo que uno de los asuntos importantes a partir de María da Peña, en el caso de la Comisión y, bueno, Campo Algodonero y los casos que vinieron después, es la identificación de la violencia contra la mujer como discriminación, ¿no? Es un tipo de discriminación. O sea, no es solamente una vulneración del derecho a la integridad personal, sino es discriminación en sí misma. Otro asunto creo que es la violación sexual como una forma de tortura. También es algo que la Comisión ha determinado, y bueno, pronto ya ha habido una audiencia ante la Corte, un caso contra Venezuela, en el que vamos a ver cómo se recibe esta conexión. Son varios temas que se están cruzando, ¿no? Si es que la violación sexual puede ser considerada tortura, si es que ya ha sido considerada tortura por otros órganos,
si es que se puede considerar tortura un hecho no cometido por un agente estatal. Tenemos pronunciamientos que nos están apuntando hacia ellos, entonces el derecho internacional está apuntando hacia ello. Vamos a ver cómo se resuelve. El valor probatorio de los contextos socioculturales para demostrar que hay elementos de la sociedad que contribuyeron y que el Estado debió conocer y no previno para la vulneración de los derechos de la mujer, y la atribución de la responsabilidad internacional al Estado, ¿no? En los pueblos indígenas creo que uno de los mayores logros del sistema interamericano ha sido reconocer el contenido colectivo de la propiedad a partir del artículo 21, que no habla de un contenido colectivo, sino integrándolo con el convenio 169, con el derecho a la consulta previa, libre e informada, y lo que ha dado lugar a la determinación, el no tener un título de dominio sobre su propiedad en el caso de este tipo de sujetos de derecho, que son ecosistémicos, que viven de la explotación de sus recursos, impacta también el artículo 4, que es el derecho a la vida, que recoge el derecho a la vida, perdón. Y el derecho a la vida no como la prohibición del retiro arbitrario de la vida, sino como la generación de condiciones para la vida digna. Integrándolo con el artículo 26, ha creado un bloque de protección especial para los pueblos indígenas, para el acceso a sus recursos y su subsistencia. Y vamos a ver cómo esto repliega hacia los casos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que también es algo que se viene con fuerza. Colombia acaba de aprobar una ley, hay casos en el sistema interamericano, hay medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, entonces es un tema que vamos a encontrar. Migrantes, creo que el gran asunto es la protección del debido proceso en la determinación de la situación de asilo o refugio, la prohibición de la detención, la prohibición de la determinación como un ilícito penal de la entrada indocumentada a un Estado. Creo que son también asuntos en los que hemos avanzado a partir del sistema interamericano. Personas privadas de libertad, hay informes completos sobre prisión preventiva, cuándo se aplica, cuándo no debe ser aplicada, las condiciones penitenciarias también de detención, cuándo es vulneratorio, cuándo puede considerarse tortura. Bueno, y en los periodistas la protección entera a la libertad de expresión como, digamos, como un derecho plenamente reconocido en la Convención y en la forma en la que la jurisprudencia ha ido interpretándolo, pero creo que uno de los asuntos que al menos a mí me llama mucho la atención es el especial énfasis en la investigación de asesinatos a periodistas, porque es ahí donde se esconde la impunidad. O sea, ya el daño está cometido, pero para que se erradique la impunidad tiene que haber el agotamiento de todas las líneas lógicas de investigación que determinen que su muerte no estuvo relacionada con el ejercicio de su libertad de expresión. Creo que es un estándar bastante fuerte, claramente distinguible y detallado hoy en día en el sistema interamericano. Como mecanismos no contenciosos quiero mencionar a las medidas cautelares y las soluciones amistosas, también algunas menciones breves de algunos asuntos interesantes creo que han surgido, la protección de la vida e integridad de amenazas de personas que defienden los derechos humanos, ¿no? O personas que en el ejercicio de sus propios derechos, sindicalistas, operadores de justicia, defensoras y defensores, la Comisión ha otorgado medidas cautelares. Para los que no estén familiarizados, la Comisión dentro de sus mecanismos tiene un mecanismo rápido que llamamos las medidas cautelares, ¿sí? En el marco de la Corte se llaman medidas provisionales, pero las medidas cautelares que otorga la Comisión, hubo cierta oposición durante muchos años, resistencia de algunos estados, algunos todavía resisten a identificar que la Comisión tiene potestades para emitir medidas cautelares, pero creo que hoy en día ya está en nuestro reglamento, ya es una situación mucho más calmada en todo caso, ya no hay una defensa tan extrema de algunos estados porque la Comisión no emite este tipo de protección. Se aprobó una resolución, la resolución 318, que también agiliza mucho más el trámite de medidas cautelares, sobre todo en cuestiones relacionadas con el archivo. Muchas veces nosotros solicitamos información a cualquiera de las partes y las partes se demoran muchísimo en contestar. Entonces pierde la idea de un mecanismo que sea
capaz de tutelar situaciones de gravedad, urgencia y daño irreparable. Entonces, esos son los requisitos convencionales, bueno, los requisitos reglamentarios de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, también hemos tenido pronunciamientos respecto a conflictos territoriales y la protección que se extiende a las personas que defienden los conflictos territoriales, o no que defienden los conflictos territoriales, sino que defienden a los pueblos indígenas que están en situaciones de conflicto, ¿sí? Territoriales. Por ejemplo, tenemos el caso de las medidas cautelares a los pueblos Miskitu, que iniciaron siendo algunos pueblos indígenas en Nicaragua y que ahora se ha extendido también a los pueblos, a la organización nicaragüense que se encarga de apoyar estas reivindicaciones territoriales. También a los integrantes de esa organización se les ha extendido las medidas cautelares. Entonces, creo que es interesante ver cómo el proceso parte de una vulneración autónoma de mi propio derecho, por ejemplo, a mi territorio, y hay una organización que me apoya y las amenazas contra mí se extienden a la organización. Entonces, la comisión ya encuentra que eso permite ampliar la protección también al grupo que está defendiendo, a la ONG, al abogado, la abogada que esté defendiendo el caso. Entonces también otorga garantías para que las personas sigan defendiendo los derechos humanos, ¿no? En cuanto a personas LGTBI, a los miembros de la ONG Oasis, en un ataque que recibieron 2 personas trans y amenazas que han recibido, también en el 2005 la comisión otorgó medidas, no solamente a la mujer trans que fue víctima de agresiones, sino a toda la organización a la que ella pertenecía. Entonces creo que son ejemplos interesantes de cómo la protección se despliega de modo integral, ¿no? Bueno, en personas privadas de libertad, creo que un ejemplo interesante de medida cautelar es el caso de las cárceles de Venezuela. Primero llegó una cárcel, ¿no?, por condiciones penitenciarias, luego otra, luego 3, luego nos dimos cuenta que teníamos 7. Ahora tratamos el caso como uno solo, lo llamamos Cárceles Venezuela, que tiene que ver con condiciones penitenciarias dignas y otro tipo de asuntos, digamos, que han dado pie incluso a la solicitud de medidas provisionales, que es un paso adicional en la protección inmediata de vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Luego, en cuanto a personas con discapacidad, la Comisión ha también dado pasos bastante interesantes hacia la protección, incluso de temas que antes no se hubieran entendido como tal vez ser pasibles de medidas cautelares, ¿no? Tiene que ver con el internamiento psiquiátrico forzado, esa es una medida reciente, Trinidad y Tobago 2017, si no me equivoco, sí, CIPERSET, esta persona alegaba que lo iban a internar contra su voluntad, ¿no? Bueno, alega. Entonces la comisión entiende que eso, el hecho de estar en un espacio, en un psiquiátrico de modo forzado, en un internamiento psiquiátrico forzado, vulnera, te pone en una situación de gravedad, urgencia y de daño irreparable, ¿no? Podría generar un daño irreparable. Entonces ha brindado la protección. E incluso el 2016, en el caso de Irene contra Argentina, bueno, no es contra porque, sino es sobre Argentina, porque estos casos no son contenciosos necesariamente. Hay, obviamente, información de ambas partes, pero no es un caso típicamente contencioso. Entonces, en el caso de personas que están recibiendo apoyos especiales por parte del Estado, en este caso, Irene recibe, digamos, toda una serie, recibía y se le suspendió los apoyos relacionados con su condición, que tenía una grave discapacidad motora, cognitiva, de diferentes tipos, y la comisión dijo, claro, eso va a tener un impacto grave respecto de su propia posibilidad de desarrollo en autonomía y libertad, lo que es considerado grave, urgente y podría ser un daño irreparable. Entonces, el propio sistema de medidas cautelares también se ha ampliado, también está respondiendo a nuevos reclamos. Y en cuanto a soluciones amistosas, creo que es interesante, sigue la misma estructura de las reparaciones, se solicitan restituciones, rehabilitación en salud, medidas de satisfacción, compensaciones económicas. Acá es interesante porque, claro, es tal vez lo más fácil de cumplir, 77% de cumplimiento de los acuerdos que estipulan medidas económicas se han dado, ¿no? Ahora, vemos, son 137 informes aprobados a lo largo de la historia de la Comisión, estamos hablando de muchos años. Entonces, es un mecanismo que creo que requiere también que se reactive, que se entienda como una forma de, tal vez, solución de violaciones a derechos humanos, aunque no fuera contencioso, aunque no lleve un caso a la Corte,
sino que tiene otro tipo de cumplimiento más a largo plazo, ¿no? Hay garantías de no repetición. También creo que es interesante cómo se ha logrado, por ejemplo, derogar las leyes que afectaban asuntos de la autonomía y la voluntad de la mujer en sus derechos reproductivos. El caso de Mamerita Mestanza, que fue una mujer víctima de esterilización forzada, es la cara de esta grave situación que ocurrió en Perú durante el gobierno Fujimori. En relación con los pueblos indígenas tenemos el caso de las mujeres mapuches, Mercedes Huenteao, que también se reconoció su personalidad jurídica a través de una reforma constitucional y el Estado ratificó el convenio 169, eso en el marco de un conflicto, de una solución amistosa también. En el caso de migrantes, el caso de Juan Carlos de la Torre, un ciudadano uruguayo que fue detenido y expulsado sin proceso en el marco de la aplicación de la ley Videla, que permitía las expulsiones de extranjeros de tipo express. Entonces también en el marco de la solución amistosa se derogó esa norma que encontramos violatoria hoy en día claramente de derechos humanos y contraria a la Convención. Ahora, hay nuevos mecanismos, como decía yo, como había anunciado, que se han dado en el marco del seguimiento a recomendaciones que la Comisión ha emitido. El MESA, el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa, y el MECENI, que es el que estamos en este momento desplegando en Nicaragua. MESA ya ha tenido 2 informes, el último se presentó este año, si no me equivoco, en mayo, hace poco lo presentamos nuevamente en Ayotzinapa, en la propia Escuela de los Normalistas. Entonces, digamos, lo que estamos creo que presenciando es la Comisión encuentra y tiene un rol que va más allá simplemente de los procesos contenciosos. Digamos, los procesos contenciosos es una parte, pero la forma de afrontar las nuevas conflictividades que están surgiendo en la región requiere también respuestas más integrales. Eso es algo que es parte de nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, la respuesta a través de estos mecanismos especiales creo que es una demostración cómo el sistema se adecúa a las necesidades de la región. No es solamente un caso o una petición, no es solo una medida cautelar, no es solo un informe país, necesitamos toda una fuerza tarea para abordar una situación, para poder identificar los fenómenos, para poder asegurar a través del trabajo con las autoridades que se estén ejerciendo los mecanismos para la lucha contra la impunidad, los mecanismos para la determinación de responsables de situaciones que han involucrado graves vulneraciones a los derechos humanos que han dado lugar a la creación de estos mecanismos que no están en la Convención, no están en el reglamento, sino se crean sobre la acción, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy importante puntualizar cómo los estados también están receptivos a querer ponerse bajo el escrutinio internacional, aceptar la ayuda de la Comisión para poder afrontar situaciones complejas, ¿no? Desde un punto de vista social, desde un punto de vista actual también, porque son situaciones que están ocurriendo en este momento como la de Nicaragua, ¿no? Yo pensaba para esta conversación, ¿qué antecedentes tenemos de eso, ¿no? Y pienso en las mesas de diálogo de la OEA, ¿no? Es un antecedente que creo que podríamos decir, mira, tal vez, o sea, estas experiencias de nuestra organización se van acomodando y van tomando otra forma para poder de la OEA, son mecanismos que se han también incorporado a través del el ejercicio de las potestades de la organización en relación con los quebrantamientos democráticos en la región. Entonces en Perú se instaló una mesa de la OEA, en Venezuela se instaló otra mesa, cuando hubo los golpes de Estado, digamos, en realidad en el Perú, en la transición a la democracia en el 2000, y en Venezuela fue para la creación, después del primer intento de golpe a Hugo Chávez, también se instaló una mesa de diálogo de la OEA. Y han habido varias, ¿no? Estoy dando un par de ejemplos. Pero sí, la capacidad de respuesta, la capacidad de adecuación, la capacidad de no cerrarnos en los mecanismos establecidos en la Convención, sino cómo hacemos que interactúen entre ellos para dar una respuesta adecuada a una situación grave, urgente y que podría generar, digamos, un alto costo en términos de derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿a qué retos nos enfrentamos? Creo yo también, esta es una lista aleatoria de una reflexión personal, no es una posición de la Comisión, simplemente para este espacio pensé en algunas cosas.
¿A qué nos enfrentamos cuando ejercemos las labores de un órgano con la naturaleza que hemos entendido de la comisión? Por ejemplo, que sea mucha presión, ¿no? Y que podría desencadenar la salida de un Estado de la organización y que podríamos perder nuestros mandatos respecto de ese Estado. Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, que ya fue denunciando primero la Convención Americana, ahora ha denunciado la Carta de la OEA. A partir del próximo año, en abril, ya no va a ser más miembro de la organización, abril o marzo, no recuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar con sus casos? La comisión va a seguir teniendo competencia respecto de lo que ya viene tramitando, es algo que la comisión tendrá que decidir, tendrá que interpretar el derecho internacional para ver cómo eso va a impactar a Venezuela. Hay nuevas conflictividades también que ocurren en nuestra región a partir de procesos migratorios. El Triángulo Norte en América Central, ¿no? del Atlántico, toda la situación migratoria México-Estados Unidos, el muro, ya saben, el éxodo venezolano. Hoy en día estamos afrontando alrededor de 2.5 millones ya de personas de Venezuela fuera de su territorio, casi todas, la mayor parte en el continente americano, repartidas. ¿Cómo estamos reaccionando? Ha habido pronunciamientos conjuntos de la Comisión con otros órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, de expertos independientes, en el que hemos abordado la situación a partir de los estándares que la propia Comisión y estos órganos también mantienen y comparten, de la obligación de dar protección, de la obligación de no discriminar a las personas que están buscando algún tipo de protección internacional o simplemente están movilizándose a través del continente, ¿no? En el caso venezolano específicamente tenemos un pronunciamiento conjunto. Conflictos territoriales también, pensemos en empresas y derechos humanos, pensemos en la extraterritorialidad que había indicado y las intersecciones con medio ambiente y con pueblos indígenas. Por lo general los espacios de extracción están asentados en zonas que tradicionalmente ha sido propiedad ancestral indígena. Entonces, estas interacciones es un asunto que también está escalando. Vamos a ver cómo, a partir de medio ambiente, cómo estas interseccionalidades arrojan o impulsan o empujan pronunciamientos del sistema interamericano. Y bueno, otro asunto relacionado con las intersecciones entre democracia y derechos humanos, ¿no? Vemos el discurso de derechos humanos, que es un discurso político también, ¿no? Se incorpora en algunas propuestas de gobierno, en esto de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, planes de gobierno con enfoque de derechos humanos. Entonces creo que también ahí la comisión, de hecho nosotros hace algunos años se creó la unidad de políticas públicas y derechos humanos, precisamente porque cómo medimos, cómo procedimentalizamos esos estándares jurídicos en que se conviertan en una política pública, que se conviertan en un plan, en un programa social. ¿Cómo hacemos que esto empiece a cobrar se convierta en parte de la maquinaria y de la administración pública de los estados, ¿no? Entonces creo que ese es también otro espacio para explotar. La comisión ya tiene una unidad, pero es latente, digamos, lo que se viene, o patente, va a venir también. Creo que interesante cómo eso se puede transformar en reclamos, ¿no? A partir o en peticiones, si es que estos procesos van a ocurrir o no. Creo que es algo que vamos a presenciar en lo próximo. Y en cuanto a algunos retos internos, en el fondo no se ve bien, pero en el fondo está la foto. Aquí estoy yo, mira. La foto, cuando nos quedamos casi sin financiamiento íbamos a perder el 40% de nuestro personal, ¿sí? Entonces, en el 2016, creo que uno de los retos internos es hablar de la independencia económica de un órgano como la comisión. Un órgano que, como venía diciendo, podía resultar incómodo o podría resultar, no quiero utilizar de nuevo la palabra aterrorizar, ¿no? Pero cuando tu mandato es evaluar el desempeño de otro en derechos humanos, las tensiones son evidentes, ¿no? No hablo de una tensión negativa, hablo de modo aséptico del concepto de tensión. Entonces hay que balancear estas formas o en todo caso no aplicar mucha presión a veces, o entender los procesos que se dan
en el cumplimiento de las recomendaciones, muchas veces son procesos largos, requieren muchos actores, requiere entender la lógica del Estado, requiere entender la lógica burocrática de la administración. Y del otro lado tenemos a la víctima que reclama justicia, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a esa clase de tensiones día a día, es parte de nuestro trabajo. Pero bueno, cuando hablamos de la independencia financiera de los órganos del sistema, no hablo solamente de la comisión, creo que tenemos que pensar también claro, una primera forma de retaliación en la que el sistema puede verse afectado es, bueno, le decimos a alguien que ha violado derechos humanos, no le gusta, y viene el golpe de revés o el backlash, va a ser, bueno, quitamos financiamiento. Entonces, creo que ese es un gran reto a nivel interno de la comisión. Se viene discutiendo por esto, hemos logrado, en los últimos años se ha logrado la duplicación del presupuesto, hay avances por parte de la propia Secretaría Ejecutiva, la propia organización, los propios estados lo reconocen, lo identifican como un asunto que es necesario seguir pensando para que no tengamos un sistema interamericano de protección de derechos humanos que dependa de la voluntad o la gracia de los entes que estamos, respecto a los cuales tenemos mandatos de seguimiento y supervisión, porque si no, pues se dan cuenta que se convierte en un despropósito, ¿no? Y bueno, otro gran tema que creo que es algo también que la Comisión se toma muy en serio y se ha tomado muy en serio en los últimos años es combatir el atraso procesal, ¿no? Se han tomado medidas, la resolución 116 para unificar informes de admisibilidad y fondo, tuvimos la experiencia y la creación de un grupo de atraso procesal, un grupo para combatir el atraso procesal, el GAP, que funcionó bastante bien en la primera etapa, que era revisar que todas las peticiones que se hayan enviado a la Comisión Interamericana tengan al menos una primera revisión. Eso se logró en su momento. Entonces ahora hay que pensar cómo ese primer cuello de botella que se ha liberado, obviamente, por física, va a generar otros cuellos de botella, ¿no? Entonces, esa es la labor en la que nosotros estamos. Creo que cuando hablamos de retos internos tenemos que replantearnos también la idea siempre del contradictorio, ¿no? La idea del contencioso. Entonces, es también plantearnos cómo otros mecanismos pueden ser útiles, las soluciones amistosas, otros mecanismos alternativos que no necesariamente nos lleven al contencioso. Estoy pensando en voz alta. O la creación de informes temáticos más grandes, fijación de estándares de modo a priori para que luego no haya un ejercicio muy extendido en la aplicación de los mismos a los hechos de los casos que vemos en la sección de casos y peticiones, por ejemplo. Entonces, para terminar, quiero hablar, bueno, en la actualidad, las ideas que he puesto ahí, ¿no? En la actualidad es posible reconocer que las organizaciones internacionales y sus órganos cumplen con mandatos y en el ejercicio de sus funciones es posible que se generen tensiones con los estados. Los estados que además tenemos la obligación de supervisar por esos mandatos internacionales que ellos mismos nos han dado. Entonces la CIDH desde su creación ha logrado posicionarse como un referente en temas de derechos humanos, accede a información privilegiada para realizar sus funciones de promoción y protección de derechos humanos, que le permite pues emitir recomendaciones que están ajustadas a las realidades que pretende supervisar o que se le ha encargado supervisar. Luego la CIDH ha formado parte de la transformación de los estándares de protección, ha impulsado varios cambios jurisprudenciales importantes, y como lo organicé, pues primero atendió situaciones generalizadas que responden a los problemas de esa época en la región y que luego también ha ido ampliando o ha ido especificándose más en asuntos de derechos de algunos grupos vulnerables y creo que ese es el espacio en el que nos encontramos hoy. También hemos sido capaces de generar nuevos mecanismos para la protección de derechos humanos que responden a las realidades y situaciones que se nos pide, en las que se nos pide participar, o en las que también tenemos mandatos para participar. Y bueno, también la CIDH tiene enfrente nuevos retos relacionados con nuevas conflictividades, ¿no? Están surgiendo nuevas conflictividades, que no son las clásicas conflictividades de dictadura, democracia de la región, o grupo subversivo o no grupo subversivo, sino que
están bastante relacionadas con procesos migratorios que podrían desatar asuntos de xenofobia, entonces estamos también pendientes de eso. Y a nivel interno, creo que, como lo había apuntado en la última diapositiva, los asuntos para pensar son la independencia financiera del sistema interamericano, no solo de la Comisión, sino del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y combatir el atraso procesal que nos aqueja desde tantos años y que precisamente aquellos que más nos necesitan para la lucha contra la impunidad y buscan justicia, se lo merecen, ¿no? Bueno, eso es todo, lo dejamos aquí para iniciar la conversación.